para que ustedes se puedan inscribir de una vez y vamos a empezar a abordar la parte de las características principales. Habíamos abordado un esquema en la clase, ¿verdad? Y ahorita hay otros dos esquemas fundamentales cuando hablamos de los adjetivos. Y más que todo, cuando trabajamos esquemas, es una forma de poder estructurar o simplificar la información en puntos clave, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad de que se estén realizando estos esquemas y que al final van a ser un aporte fundamental para estudiar para el cuarto examen, que sería su examen final del curso, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos características principales. Dentro de estas características principales, pues vamos a encontrar 4 fundamentales. Estas 4, más que todo, se van a encargar de abordar elementos de alguna forma aludidos al sustantivo. Recuérdense que siempre van como en acompañamiento del mismo, ¿verdad? Y en algún momento, pues es un tanto difícil poder identificar cuándo es un adjetivo. El día de ayer estábamos viendo, por ejemplo, cuando hablábamos de cantidades, ¿verdad? Que estaban indefinidos, que estaba ya por números. Entonces, si ustedes se dan cuenta, va a ser como un poquito más estructurado a diferencia de lo que ustedes sabían, ¿verdad? Porque no solo es decir, son como cualidades específicamente o características, sino que hay varias formas que nosotros podemos identificar al momento de decir si es un sustantivo, es un adjetivo, ¿verdad? Entonces, tenemos la primera característica y dice que describen al sustantivo. En esta forma, lo que nos vamos a referir es que se van a encargar, los adjetivos se van a encargar de añadir siempre información, ¿verdad? Esta información, recuerden que va a estar basada, así como lo vieron en el esquema de ayer, en las propiedades, en las cualidades o en las características. Entonces, cuando ustedes trabajaron la parte de esa actividad con copitos, se dieron cuenta que yo les pedí únicamente cualidades, ¿verdad? Y algunos habían colocado características. En su momento nunca les hice ese punto de decir que era algo malo, ¿verdad? Pero yo había pedido cualidades. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de los adjetivos, vamos a encontrar muchísimos puntos que son parte de, ¿verdad? Por ejemplo, como las formas, las propiedades, características. Luego tenemos la siguiente característica que dice que modifican el significado. ¿A qué nos vamos a referir cuando modifican el significado? De alguna forma concretan o resaltan algún punto importante del sustantivo al que ellos se refieren, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos el cuaderno grande, ahí estamos refiriéndonos que no es un cuaderno pequeño, sino que estamos resaltando o modificando de alguna forma ese significado en vez de decir solo el sustantivo. Otro punto importante es la concordancia. Cuando hablamos de esto, ya lo he enfatizado muchas veces en el salón, ¿verdad? Es muy importante la concordancia en género. Recuérdense que es muy importante marcar esta parte del adjetivo siempre en género y en número, ¿verdad? Cuando hablamos de género ya sabemos que es masculino, femenino y número singular y plural, siempre relacionado al sustantivo, ¿verdad? No podemos decir de alguna forma incoherente alguna oración, porque esto siempre tiene que tener una base en toda categoría gramatical, la concordancia. Y por último, tenemos que tienen una función de modificadores del sustantivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de esta función, ¿a qué es lo que nos referimos o qué es lo que más que todo se aborda en este punto, en esta característica? Es que cuando se habla de una función de modificador del sustantivo es porque aporta una información más que todo adicional o específica de un sustantivo, ¿verdad? A eso nos referimos que de alguna forma va a delimitar el significado o enriquecer al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, desde que se hace como un apoyo dentro de las palabras como son los artículos, ¿verdad? O también podemos mencionar algunas otras categorías. Entonces, esa es la función de
un modificador del sustantivo. Ustedes me dicen si vamos bien ahí. Si tienen alguna duda, me la hacen saber, por favor. Bueno, sigamos entonces. Después de ver las características y como estamos trabajando en el adjetivo específicamente, tenemos la parte de que tienen una variación en el significado de algunos adjetivos. Y se recuerdan que habíamos visto el calificativo. Y el calificativo abordaba varios elementos, tales como ustedes me dicen cuáles fueron los que abordamos el día de ayer. Vamos a escucharlos a ustedes también. Mil fueron vamos a ver, me acuerdo, son los calificativos, demostrativos de cantidad y los posesivos, creo. Ajá, muy bien. Pero ¿qué abordábamos cuando decíamos que eran calificativos? ¿Qué pensamos? Cuando nos referimos a su tamaño, a la forma, el color, el material. Excelente, muy bien. Entonces aquí dice que el adjetivo calificativo puede ir antes o después del sustantivo. Ya lo habíamos visto en ejemplos en el salón, ¿verdad? Siempre recalco eso porque sí lo hemos visto. Sin embargo, hay que tener cierto cuidado. Recuerden que hay que hacer un énfasis en esto. A veces cambiar el significado o posición de alguna palabra dentro del enunciado puede cambiar rotundamente el significado y ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos unos ejemplos donde dice el árbol frondoso, ¿verdad? El frondoso árbol. ¿Cambia el significado, sí o no? No, Miss, porque se está refiriendo a lo mismo. Muy bien, José, excelente. Después tenemos otro ejemplo donde dice el río cauteloso, cauteloso río. ¿Cambia el significado? Nos mantenemos igual. Se mantiene igual. Muy bien, Marian. Excelente. Entonces nos mantenemos igual. Ahora bien, hay varias formas de trabajar el adjetivo y a eso es lo que vamos, ¿verdad? Para determinar muy bien o conocer exactamente sus grados. Ahora bien, aquí tenemos algunos cambios de posición del adjetivo donde sí va a cambiar el significado, o sea, cambia rotundamente lo que queríamos decir, ¿verdad? Y tenemos aquí un ejemplo. Vamos a ver. Le vamos a pedir de favor al que aparece de último el día de hoy, que es Jocelyn. Jocelyn, si fuera tan amable de leernos los ejemplos que aparecen acá. Niño pobre significa que no tiene alimento y pobre niño que significa digno de lástima. Muy bien, gracias. Vamos a escuchar a Samuel. A ver, Samuel, si fuera tan amable de darnos, aquí está el significado, de darnos la interpretación del por qué cambia la posición, el significado del enunciado. Pues en el primero donde dice niño pobre, pues nos da a entender de que pues tal vez el niño no tiene, se podría decir que, como dice aquí, ¿verdad? Que no tiene alimento, no tiene para cómo satisfacer sus necesidades. En cambio, en el otro donde dice pobre niño, pues es como que, como dice ahí, ¿verdad? Que pues significa digno de lástima, o sea, de que pues nos causa lástima al ver lo que está así. Muy bien, Samuel. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sí hay como un cambio, ¿verdad? Específicamente, a diferencia de los ejemplos que vimos anteriormente, que hablábamos de un árbol frondoso y cambiar, por ejemplo, esa cualidad o ese adjetivo no cambió el significado, nos estábamos refiriendo a lo mismo, pero como les digo, en algunas veces ese cambio sí puede marcar un significado diferente y lo podemos ver en este ejemplo. Ahora bien, sigamos, que quiero abordar el tema de los grados, ¿verdad? Entonces, dentro de esto vamos a encontrar dos clasificaciones de adjetivos. Cuando hablamos de los adjetivos explicativos o epítetos y también los especificativos. Aquí ya tenemos algunos ejemplos y creo que va a ser mucho más fácil poder identificar cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos vamos a ver, le vamos a pedir de favor a alguien que nos lea los ejemplos. A ver, Janie, si fuera tan amable de leer los ejemplos. Brilla sol, lente, tortuga, carro nuevo, silla pequeña. Muy bien, gracias.
Entonces, aquí tenemos brillante sol, lenta tortuga, silla pequeña y carro nuevo, ¿verdad? De alguna forma, cuando hablamos de esto, ¿verdad? Vamos aludiendo a elementos fundamentales, porque cuando hablamos, por ejemplo, de estos elementos, es porque vamos a distinguir dos valores, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos, por ejemplo, esas bases, y ahorita yo imagino que ustedes ya tienen más o menos una idea de lo que estamos abordando. Entonces, cuando hablamos de un adjetivo especificativo, que es uno de los importantes dentro de lo que es el adjetivo, es que estos se van a encargar de señalar una cualidad de un ser u objeto. Esto porque es necesario, de alguna forma, va a servir para distinguirlo dentro de un conjunto al que éste pertenece. Por ejemplo, si yo dijera, el abrigo gris es el mío. Entonces, por ejemplo, si dada esa base, yo estoy remarcando el color, ¿verdad? Que de alguna forma estoy diciendo que el abrigo es gris. Entonces, la parte del adjetivo estaría marcada por la palabra gris, que va a señalar como esa cualidad que va a distinguir a un abrigo que es concreto entre un conjunto de otros posibles abrigos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el adjetivo gris va a tener como ese valor especificativo, porque obviamente está especificando que mi abrigo es el gris, ¿verdad? Y no de los otros que puedan haber o que podamos encontrar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está bien remarcado la parte de que lo va a distinguir del conjunto al que pertenece. Luego tenemos el adjetivo explicativo. Cuando hablamos del adjetivo explicativo, pues este tiene como una función importante, porque va a señalar una cualidad, obviamente también de un ser o de un objeto, sin pretender distinguirlo de otros, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos decir la suave brisa, ¿sí? El adjetivo, ¿cuál sería en ese ejemplo? ¿Suave? Muy bien, excelente, Miguel. Entonces, el adjetivo sería suave, ¿verdad? Entonces, no distingue de alguna forma una brisa de otras, ¿verdad? Sino que más que todo explica cómo es la brisa. Entonces, obviamente aquí vamos a poner en relieve una cualidad que tiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que toda brisa siempre va a ser suave. El adjetivo empleado de este modo también son considerados como epítetos. Después de esto, de estos dos elementos que tenemos del adjetivo, recuérdense que cuando hablamos de un adjetivo morfológicamente, va a ser una palabra variable que va a recibir como esos morfemas flexivos de género y número. Estos, recuérdense que van a permitir siempre la concordancia con el sustantivo al que se está refiriendo. Además, siempre van a presentar como esas cualidades expresadas por los adjetivos y siempre van a ser graduales. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a presentar como más o menos intensas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos aludir, un libro puede resultar más o menos interesante y también podemos dar a conocer que una casa puede ser más o menos grande, ¿verdad? Entonces a eso nos estamos refiriendo a la gradación del adjetivo. Y cuando hablamos de la gradación del adjetivo, a esta posibilidad que tenemos de expresar esos grados en la cualidad significada, vamos a encontrar específicamente 3 grados del adjetivo. Estos 3 grados del adjetivo son fundamentales al momento de poder determinar en el sustantivo, por ejemplo, una cualidad, así como les decía, más o menos especificada, pueda ser menor, ¿verdad? Superior, y a eso nos referimos. Previo a ello, vamos a realizar estos ejemplos abordando los adjetivos especificativos y explicativos. Aquí tenemos el primer ejemplo y dice, el té se prepara con agua hervida. Voy a ir preguntando de una vez. Vamos a ver, Vilma. Ahora le corresponde el turno a Vilma. Aquí dice, el té se prepara con agua hervida. ¿Cuál sería el adjetivo? Y usted me dice si es especificativo o si es explicativo.
Disculpe, Miss, ¿me podría repetir? Es que no se escuchó muy bien. Sí, Vilma, claro, no tengan pena. Entonces, le decía, aquí tenemos una oración donde dice, el té se prepara con agua hervida. Y yo quisiera que usted me dijera cuál es el adjetivo y si es especificativo o explicativo. Ay, no sé, Miss. ¿Qué pasó, Vilma? Lo acaba de explicar. Es que como le digo, Miss, mi señal está mala, entonces se escucha entrecortado. No se preocupen, le vamos a preguntar al siguiente. A ver, Sergio, es el que sigue. Anda, Miss. ¿Usted sí me escucha bien o también tiene problemas con la señal? Sí, la escucho, Miss. Bueno. Le decía, vamos a hacer un ejercicio que está aquí en los ejemplos. El número 1 dice, el té se prepara con agua hervida. Yo quiero que usted me diga cuál es el adjetivo y si es especificativo o explicativo. Está bien, Ori. ¿Cuál sería, disculpe, Miss? La número 1, el té se prepara con agua hervida. El té se prepara con agua hervida. Esa. Esa. Pues según yo no tiene ni explicativo ni especificativo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver quiénes quieren participar. A ver, Josué. De lo que yo estoy viendo más o menos de lo que nos va explicando, el adjetivo explicativo sería hervida, pues identifica con qué tipo de agua se va a hacer el té. Muy bien, excelente, Josué, así es. Entonces, tal cual como lo dijo Josué, es de carácter explicativo, especificativo, porque estamos diciendo que el agua que vamos a utilizar tiene que ser hervida, ¿verdad? Entonces estamos especificando, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el adjetivo acá? Hervida. Pasemos al número 2. Vamos a decir a alguien al azar por aquí. Vamos a ver. A ver, vamos a escuchar a Paola Martínez. Paola, a usted le toca el número 2. Si nos pudiera decir cuál es el adjetivo de la oración número 2 y decirnos si es especificativo o explicativo. ¿No? Bueno, escuchemos a alguien más, ¿verdad? Compañeritos, vamos a ver, escuchemos a ver, Axel, escuchamos a Axel. Miss, según yo le dice sus ojos verdes, me dejaron estupefacto. El adjetivo sería verdes y sería especificativo, porque está especificando el color de los ojos. Excelente, Axel, así es. Muy bien, vamos bien entonces. Después tenemos el hombre canoso es mi padre. A ver, Elsie, si usted nos pudiera decir si es explicativo o especificativo y cuál es el adjetivo. El adjetivo en esta oración sería canoso y creo que sería especificativo, perdón. Sí, muy bien, también es especificativo. Muy bien, vamos bien. Recuérdense que está bien marcada la diferencia entre esos, ¿sí? Cuando hablamos de especificativo y cuando hablamos de explicativo, recuérdense que cuando decimos especificativo, hicimos énfasis que lo resaltaban o lo, más que todo, resaltaban como esa cualidad y lo, más que todo, lo separaban de ese conjunto,
¿sí? A eso nos referimos con el especificativo. Cuando hablamos de alguna forma del explicativo, no hace ningún énfasis y no hace lo posible para separarlo del conjunto al que pertenece, sino que más que todo alude a elementos que podemos encontrar en cualquier momento, ¿sí? Era como que cuando les decía lo de la brisa, ¿verdad? La suave brisa. En ningún momento hace lo posible de resaltarla o diferenciarla de las demás brisas. A eso nos referimos con explicativo. Y el especificativo sí, porque nos estamos dándole una cualidad a ese sustantivo para poder diferenciarlo del conjunto al que pertenece, ¿verdad? Entonces, dicho eso, ustedes con esa noción básica podemos diferenciar en su momento, decir, bueno, es especificativo, es explicativo, ¿verdad? Creo que las bases aquí están bien sólidas y fáciles de identificar, ¿verdad? Igual, si ustedes tuvieran alguna duda o no comprenden alguna parte, pues obviamente lo vamos viendo, lo vamos explicando. Entonces, vamos en la siguiente que dice, las sillas plegables son para la terraza. Vamos a escuchar ahí a Paola. Mis disculpe, es que tengo problemas con mi micrófono. Ah, está bien, Paola, no se preocupe. La 4. Si nos hiciera el favor. Las sillas plegables son para la terraza. El adjetivo sería plegables. Y es un adjetivo explicativo, ¿no? Vale. Miren, pues las sillas dice plegables, son para la terraza. Y ella nos decía, y era correcto, que el adjetivo era plegables, ¿verdad? Muy bien. Dicho eso, por ejemplo, cuando decimos plegables, ¿es explicativo o especificativo? ¿Qué dicen todos? Especificativo. Especificativo. Muy bien, excelente, es especificativo, ¿verdad? No estamos hablando de una silla normal, estamos hablando de la parte de plegable, ¿verdad? Entonces, de alguna forma la estamos diferenciando del conjunto de sillas. Bueno, sigamos entonces, muy bien. Después tenemos un viejo anciano, ¿sí? Bueno, entonces le vamos a pedir de favor ahí a Josué si nos dijera cuál es el adjetivo y si es de carácter explicativo o especificativo. Yo creo que es, la palabra en sí es viejo y sería, ¿qué sería? Explicativo, puesto que ya de por sí un anciano se refiere a que es, viejo, por ende solo termina de dar explicación. Muy bien, excelente, Josué, así es. Vaya, escuchemos a Axel con el siguiente ejemplo. Donde dice este mar salado, el adjetivo es salado y es explicativo ya que está dando la característica, pero no está señalando del grupo de mares que hay, sino que está tomando solo la característica de salado. Entonces trata de explicar que es salado, pero no toma una característica general, solo lo generaliza, pongámosle. Muy bien, compañeritos. Les felicito, ¿verdad? Han comprendido muy bien el tema. Yo esperaría que los demás también, ¿verdad? Estén en esa misma sintonía. Entonces, el número 7 dice un cruel asesinato. Vamos a ver quién sigue en la lista y le vamos a preguntar y le preguntamos a Vilma, a Sergio. Ahora sigue Noemí García. A ver, Elisa, ¿cuál es el adjetivo y si es explicativo o especificativo? El adjetivo es es cruel y creo que es explicativo, porque dice un cruel asesinato, está diciendo que el asesinato fue de una manera brutal. Muy bien, entonces, por ejemplo, si estamos, excelente, Elisa, así es, ¿verdad? Entonces, el adjetivo es cruel y asesinato, y de igual forma es explicativo. Recuérdense que si estamos hablando de un asesinato, es por más decir que es cruel, ¿verdad? De alguna forma, sí, sabemos que lo es. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos son algunos ejemplos que tenemos cuando hablamos de los adjetivos explicativos y especificativos. Entonces ahí tenemos algunos otros, pero ya no nos va a dar tiempo, necesito avanzar, ya nos queda poquito tiempo. Aquí tenemos los grados del adjetivo. Cuando hablamos de los grados del adjetivo,
como bien lo indica en esta parte, van a indicar intensidad con la cualidad que se expresa el sustantivo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la forma de la redacción de este tipo de grados, más que todo cuando hablamos del absoluto y del superlativo. Aquí vamos a hacer uso más que todo de sufijos o elementos que nos van a ayudar como a engrandecer o a ensalzar de alguna forma esa cualidad. Aquí tenemos los grados del adjetivo. Como pueden ver ustedes acá tenemos 3: positivo, comparativo, superlativo. Entonces, así de manera superficial, ¿verdad? Aquí ya tenemos algunas bases, como les digo, el utilizar algunos esquemas son de alguna forma trasladar la información más sencilla y con puntos clave del tema que se está abordando, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos que se logran distinguir 3 grados del adjetivo. El primero, que es el positivo, es porque el adjetivo se va a presentar sin modificar su significado. Únicamente o simplemente va a expresar la posesión de una cualidad, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos el positivo. Lo vamos a ampliar un poquito para que ustedes puedan ver bien. Bueno, yo digo que ahí, ustedes me dicen si miran bien o si hay algún problema o algo, me lo hacen saber, por favor. Bueno, ya está más grandecito. Y en el positivo, por ejemplo, ya tenemos que se va a presentar siempre esa cualidad sin modificar el significado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un ejemplo donde dice persona inteligente, ¿verdad? Ahí estamos diciendo de alguna forma la cualidad que esta persona posee. También puede ser un niño simpático, un juego aburrido, ¿verdad? Pero no estamos modificando ni denotando esa cualidad. Ahora bien, pasemos al siguiente grado, que es el comparativo. Cuando hablamos del comparativo, se va a expresar la intensidad mediante la comparación de la cualidad con la de otro elemento. Y aquí vamos a encontrar 3 clases. La primera va a ser el comparativo de superioridad, el comparativo de igualdad y el comparativo de inferioridad. Por ejemplo, aquí tenemos el adjetivo contento. Y cuando hablamos de superioridad, podemos decir más contento que tú, ¿verdad? ¿Cómo estamos remarcando este comparativo? Mediante el más, ¿verdad? Después tenemos en igualdad, es tan contento como tú. ¿Qué es lo que nos está dando la igualdad? El utilizar tan, ¿verdad? Luego tenemos de inferioridad y tenemos el ejemplo menos contento que tú. Entonces, aquí le estamos restando y así es como van funcionando estos grados. Después de eso, nosotros vamos a encontrar el superlativo. Aquí hay mucho que abordar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de enfatizar el día de hoy. Cuando hablamos del superlativo, de alguna forma va a expresar la cualidad del adjetivo en su grado más alto, ¿verdad? Esa es la característica, que va a ser siempre en su grado más alto y de alguna forma independiente de otros elementos. Y aquí se puede expresar de 2 formas. En primer lugar, se puede expresar mediante adverbios que van a modificar el adjetivo como muy, ¿verdad? Extremadamente, suavemente, enormemente. Entonces yo puedo decir, es muy simpático, ¿verdad? Otro ejemplo puede ser, me encuentro enormemente cansado, ¿verdad? Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de los adverbios. Luego, tenemos que también se puede establecer mediante sufijos. Cuando hablamos de los sufijos, aquí solo van a haber 2 sufijos que podemos utilizar. En primer lugar, vamos a encontrar el sufijo ísimo, que va a ser, por ejemplo, el más utilizado. Y el segundo, que es el menos frecuente, es érrimo. Por ejemplo, cuando yo digo buenísimo, estoy utilizando ese sufijo ísimo. Y cuando yo digo paupérrimo, estoy utilizando ese érrimo, ¿verdad? Denotando de alguna forma o resaltando de alguna forma la cualidad en un grado más alto. Luego tenemos el superlativo relativo. Y aquí lo que podemos aludir es que un elemento de un grupo se va a distinguir de los demás
por poseer un mayor grado en cualidad. Eso quiere decir que el adjetivo más que todo se va construyendo en un grado comparativo de superioridad o de inferioridad. Esto siempre va a ser precedido del artículo. Un artículo siempre, en este caso, tiene que estar determinado y aparte de eso, tiene que estar seguido de un complemento. Es decir, que aquí, por ejemplo, va a ir enlazado por la preposición de. Por ejemplo, cuando yo digo el más sensible de los amigos, por ejemplo, estoy remarcando ese relativo o ese superlativo relativo mediante el más sensible, ¿verdad? Y utilizando la preposición de cuando digo de los amigos, el más sensible de los amigos. Otro ejemplo de ello puede ser cuando yo digo el menos rápido de la clase, ¿verdad? O sea, ahí estoy dando inferioridad, superlativo, relativo, inferioridad, porque estoy diciendo el menos rápido y estoy utilizando de igual forma la preposición de cuando digo de dónde, de la clase, ¿verdad? ¿Sí me comprendieron bien esa parte? ¿Vamos bien? Ustedes me dicen. Bueno, vamos bien. Ahí más o menos, Miss. Ay, ¿qué pasó, Axel? Me hizo una Es consulta. que es algo complicado, mira, de los relativos. Pues como ya junta varias cosas, entonces ya se complica un poco. Bueno, eso sí, pero vamos a ver. Miss, Diga, Josué. una consulta. Este archivo se va a mandar igualmente por Classroom. Claro, siempre mando todo lo que miramos en la clase virtual por Classroom. Ah, está bien, disculpe. Es que como algunas veces no me notifican, disculpe. Ah, sí, fíjense que ahora hay que ingresar a Classroom porque a veces no notifican, a veces hay mensajes y uno ni mira. Ah, Bueno, sí, por eso. sí, hay que estar entrando, a ver. Bueno, Está entonces bien. sigamos pues porque hay que hacer un ejercicio y cuando falten 5 minutos es para hacerlo. Miss, disculpe. Diga, Elsie. En el grado superlativo absoluto, donde dice sufijos, ¿en qué terminaciones dijo que eran las que íbamos a utilizar? Cuando hablamos de los sufijos, Ajá. solo hay dos. El más común es cuando utilizamos ísimo o ísima, ¿verdad? O sea, femenino masculino. O sea, ísimo, ísima. Y el menos común, ¿verdad? Es érrimo. Bueno, Gracias, sigamos. Miss. Está bien, Elsie, no hay problema. Sigamos entonces. Vamos a hacer una breve recapitulación de eso porque ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Y todavía nos falta abordar varias categorías. Entonces, hablábamos de manera generalizada, ¿verdad? Haciendo un repasito de este tema, de la forma de los adjetivos. Vamos a ver, ya les voy a enseñar algo. Si ustedes se dan cuenta en esta parte que yo tengo acá, estamos hablando del adjetivo grado superlativo absoluto, que es lo que yo les decía de alguna forma que utilizábamos sufijos, que es lo que tenemos acá remarcado. ¿Sí? Vale. Entonces, cuando hablamos de los sufijos, como le digo, el más común es utilizar ísimo y el menos utilizado es érrimo. Y aquí tenemos un ejemplo. El adjetivo es amable, pero cuando decimos superlativo absoluto, sería amabilísimo, ¿sí? Antiguo, antiquísimo. Entonces, si ustedes se dan cuenta cómo estamos utilizando específicamente el ísimo, el sufijo ísimo. Y por ejemplo, cuando decimos célebre, aquí estamos utilizando el érrimo. Miren, celebérrimo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, sí es utilizado, pero eso es al aludir un grado superlativo absoluto. No sé si pueden ver, por ejemplo, esa parte ahí de que sí se pueden utilizar y de esa forma es marcar el superlativo de los adjetivos específicamente, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Bueno, entonces, como les decía, cuando hablamos de estos grados, ¿verdad? Más que todo, hacemos énfasis en varios elementos. Por ejemplo, si yo digo, María es tan rápida como Carolina, ¿a qué me estoy refiriendo?
A un adjetivo comparativo de igualdad. De igualdad. Muy bien, excelente, Josué, así es. Cuando yo digo, por ejemplo, Clara es la más rápida, ¿qué estoy marcando ahí? Un adjetivo comparativo de superioridad. Excelente, muy bien. Entonces sí vamos bien, sí comprendimos bien. Entonces, cuando hablamos de estos grados, recuérdense que ustedes me dicen a qué hora se acaba la clase porque no he visto mi horario. Entonces, el grado positivo, recuérdense que es la forma básica, ¿sí? El adjetivo no va acompañado de modificadores ni tampoco expresan una cualidad, sino que se queda más que todo en la parte neutral, ¿verdad? Sí, él sí. La clase se acaba a las 1:30, Miss. Ah, bueno, gracias. Ya solo quedan 4 minutitos. Entonces voy terminando de una vez para poder ponerles el ejercicio. Ustedes me dicen si sí quedó bien o si tienen alguna duda con alguno de estos para empezar a ver lo del ejercicio porque ya se nos fue el tiempo. Entonces, hay un ejercicio que vamos a realizar ahorita, ¿verdad? Pero necesito que pongan atención en la redacción de lo siguiente. Voy a compartir un enlace. Ese enlace, por ejemplo, tiene algunas oraciones donde usted, pues, puede específicamente escribir, pero acuérdese que en esa parte que usted va a escribir tiene que tomar en cuenta la forma de escritura. Por ejemplo, aquí tenemos una parte donde dice que hay que completar algunas oraciones. En esa parte donde hay que completar algunas oraciones, dice que hay que hacerlo de forma correcta con el adjetivo. Entonces, por ejemplo, ahí le va a dar la opción de que usted escriba. Y aquí lo que tiene que tomar en cuenta es también la concordancia, por favor. Recuérdese que tiene que haber concordancia en género y en número. También va a encontrar una forma de superlativo absoluto del adjetivo, por ejemplo. Ahí le van a dar la opción donde dice, por ejemplo, rico. Usted tiene que hacer de alguna forma el superlativo que va a ser riquísimo, ¿verdad? De esa forma. Entonces usted tiene que ir marcándolo de esa forma. Luego tenemos, por ejemplo, oraciones con forma correcta del adjetivo en comparativo. Y aquí le van a dar las opciones, por ejemplo. Ahí le van a dar la opción. Recuérdese utilizar sus artículos, ¿verdad? Y también la concordancia para poder redactarlo correctamente, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, usted va a encontrar donde dice mi avenida, ¿verdad? Es ancha. Entonces usted va a colocar más ancha, ¿verdad? Y lo importante acá, lo que usted tiene que tomar en cuenta es la concordancia, por favor. Ese ejercicio se hace rapidito. En 2 minutos creo que está establecido para hacerlo. Voy a poner el enlace ahí rapidito para que ustedes lo hagan. Si tienen algún problema con algo, solo me dicen, para poder ayudarles en esa parte. Le toman captura del resultado obtenido, por favor, y ya saben, lo pegan en el cuaderno. Empiezan a trabajar, por favor.